Punto de cambiar. ¿Estás listo para dejar de pertenecer a los seres humanos normales? Si es así, bienvenido a Pandora. Buenas noches, ¿cómo están, pandorianos? Es un placer para mí estar con ustedes en este programa especial. Y digo que es un programa especial porque, bueno, como se dieron cuenta, de 7 a 8 de la noche teníamos también un programa especial de uno de los patrocinadores de la radio, a quien agradecemos mucho haberme invitado, y con todo el gusto del mundo, pues de 7 a 8 estuve con ellos, pero eso no significa que iba a dejar a las ovejas más negras de la radio sin uno de sus programas favoritos todos los martes. Así es que no se preocupen, hoy vamos a tener un muy buen programa y hoy quiero que ustedes traten de escuchar este programa con papel y lápiz, con la computadora, con el celular en la mano, para que anoten todos y cada uno de los fenómenos de los cuales les voy a hablar, porque hoy vamos a tener una lista de misterios muy interesantes acá en la Caja de Pandora. Quiero comenzar con ustedes a hacer este tipo de listas de programas, ¿verdad? Y de listas de fenómenos, que me parece muy interesante y muy enriquecedor también para la comunidad de Pandora saber de este tipo de temas. Y hoy, precisamente porque el programa no puede ser en vivo, igual pues les dejamos esta interesante lista de fenómenos paranormales. Definitivamente la ciencia rechaza todo aquello que no puede explicar. Rechaza todo eso que no tiene un método científico por medio del cual el doctor tal o el licenciado tal o el psiquiatra tal o el psicólogo tal pueda dar una explicación. Pero sabemos que existen, sabemos que los fenómenos realmente son reales y que definitivamente tras una historia, como les he enseñado acá en la Caja de Pandora, puede haber 50% de realidad y puede haber 50% de invento. Siempre les doy ese ejemplo, y si el día de mañana pasase algo aquí en la radio, los únicos que estamos alrededor somos los que vamos a poder contar esa historia. Y si es algo masivamente grande, la comunidad va a poder contar esa historia. Y si es algo muy grande, el país va a poder contar esa historia, y ahí se va extendiendo. Pero conforme pasan los años, la historia no solo se va degradando, sino que además va perdiendo protagonistas y va adquiriendo incluso algunos otros. Entonces, es muy importante que sepan que en esta lista de misterios especiales vamos a disfrutar mucho de los fenómenos, y además también vamos a hablar muchísimo sobre algunos de los más importantes. No esperemos en esta lista misterios como Kennedy, como el Triángulo de las Bermudas, como Atlántida, porque ya esos son bastante trillados. Hoy traigo algunos nuevos para ustedes. Para los que los conocen, sería buenísimo que a partir de este momento comiencen a buscarnos en el Facebook como la Caja de Pandora CR y puedan ampliar la información que estoy dando, porque cabe resaltar que no voy a explicar cada fenómeno ampliamente. Simplemente voy a citar los fenómenos. Fenómeno número 1, tal, y ahí lo cito. Si usted tiene mucho conocimiento de ese fenómeno, sería buenísimo que lo coloque en el Facebook de la Caja de Pandora, y si pues no tiene ninguna información de ese fenómeno, entonces ahí mismo pues también lo puede buscar y comentarnos. Así es que a partir de este momento nos vamos a sintonizar siempre con la Caja de Pandora 105.5 de OK FM. Avísele a todo el mundo, porque vamos a comenzar con los misterios más importantes del mundo, que hasta el día de hoy no tienen ninguna explicación científica. La Caja de Pandora. Bueno, y uno de los misterios más grandes de la humanidad, y voy a hacer un paréntesis, no lo estoy colocando de acuerdo al rango de importancia. Si lo puse de número 1 o de número 7 o de número 6, es igual de importante.
Pero en esta ocasión coincide que uno de los misterios más grandes de la humanidad, y digo más grandes porque efectivamente muchos en su fe y en sus creencias pues así lo declaran y así lo sienten. Sin embargo, hay otros que no, ¿verdad? Y todos son respetables. En muchas ocasiones nos hemos preguntado sobre el alma. Y es que existe una historia o un misterio de que el alma pesa aproximadamente 21 gramos. Tal vez usted se estará preguntando si efectivamente pesará el alma. Pues bueno, es una pregunta definitivamente que hasta el día de hoy no ha tenido ni explicación ni tampoco ha tenido un razonamiento bastante claro. Les cito textualmente, ¿verdad?, que está comprobado científicamente que el cuerpo antes de morir pesa una cantidad y después de la muerte aproximadamente ha perdido 21 gramos. El doctor, que ya les voy a decir que se encargó de esta investigación, se dio a la tarea de pesar a gente moribunda, así a minutos de fallecer, ¿verdad? Y se dio cuenta, de acuerdo a esto, que efectivamente antes de fallecer, el cuerpo, ellos anotaban el peso y después de fallecido volvían a anotar el peso y absolutamente todos los cuerpos pesaban 21 gramos menos. Pero se sabe que corresponden esos 21 gramos que podemos perder cuestiones de aliento, de al último exhalar y demás, ¿verdad? De la gente. Entonces ellos hicieron muchas investigaciones y empezaron a pesar a toda la gente que estaba en su lecho de muerte. Según las investigaciones del doctor McDougall, su teoría sobre el peso del alma se remonta desde 1927, donde dice que toda persona pierde 21 gramos en su último minuto de muerte, lo que según él equivaldría al alma o al espíritu que se ha desligado del cuerpo carnal de esa persona. Su teoría fue basada, como les decía, en experimentos de personas moribundas que fueron pesadas minutos antes de morir y todos habían perdido precisamente esa cantidad. El doctor Douglas utilizaba este proceso con una cama especial muy sensible a las variaciones de peso. Entonces, dicha cama, ¿verdad?, fue construida incluso por él mismo y el doctor colocó en ella 6 enfermos terminales y sobre ella los iba observando y pesando durante los últimos momentos de su vida, antes, durante y después. El resultado obtenido fue el mismo en todos los casos. Todos perdían 21 gramos justo antes de morir. Incluso pandorianos. El experimento con perros que se desarrolló en esa época no obtuvo el mismo resultado de los 21 gramos, porque sí, él experimentó pues con animales, ¿verdad? Y no obtuvo el mismo resultado. Según la teoría de varios filósofos griegos, solo los humanos poseemos alma por la capacidad de soñar, algo también que por otra parte es bastante discutible, pero en esta ocasión voy a ser bastante literal en esta lista, voy a leer los fenómenos tal cual aparece la información para que ustedes lo tengan todavía más claro. Hay otros científicos que aseguran que esos 21 gramos se deben a que la persona, una vez que ha fallecido, ha exhalado todo el aire que tenía dentro. Otros dicen que es una causa de relajación de esfínteres, entonces por eso se pesan 21 gramos menos. Pero esta última está totalmente descartada, ya que los gases de los esfínteres no pesan tanto. Si además eso fuese cierto, ¿verdad?, ya hubiesen medido cualquier cantidad de veces este fenómeno y hasta el día de hoy no se ha podido desmentir. ¿A dónde va nuestra alma? Eso nadie lo sabe, ¿verdad? Si va al cielo según sus creencias, si reencarna según sus creencias, pero bueno, este es uno de los fenómenos en los cuales no se ha podido tener todas las investigaciones, todas las pesquisas y no lo sabremos tal vez cuando nos toque a nosotros perder esos 21 gramos. Otro de los misterios que también en este caso sería el número 2,
que tal vez muchos de ustedes conozcan, tal vez otros no, son las famosas caras de Belmes. Esto es súper interesante, pandorianos, súper interesante. Es más, si quieren buscar, si quieren ver en este momento las caras de Belmes, los voy a invitar a que ingresen a nuestro Facebook, La Caja de Pandora CR, para que se den ustedes cuenta de este fenómeno. Agosto de 1971, en la calle Los Rodríguez Acosta, calle que existe en este momento. Existía una familia que se llamaba la familia Pereira, y ahí en la familia Pereira, cuyos papás eran José y María de los Ángeles, creo que era que se llamaba la señora, pero el asunto era que era José y María, ocurrió en esta casa uno de los fenómenos más inquietantes e inexplicables de la historia de la parapsicología, incluso en España. La casa es sumamente sencilla. La casa era una casa de familia necesitada incluso, y en muchas ocasiones fue descrita como un portal o una entrada a otra dimensión. Tenía una escalera en su casa, era una casa de madera, tenía un fogón. Bueno, era una de esas casas que tenían dormitorios bastante largos, de pasillos y demás, ¿verdad? Una casa como de esa época, ¿verdad? En donde era muy común ver a la mamá en la casa haciendo comida al fogón, había animales, sembradíos y demás. Una casa 100% normal. Resulta ser que el 23 de agosto, María, que era la mamá, se dio cuenta de que en el suelo del mismo fogón en donde ella se encontraba, fuera de la parte en donde ardía el fuego, parecía como si se hubiese formado una cara. Tal vez muchos de ustedes han visto manchas de caras en las paredes, no sé, en hongos, en las paredes que tienen hongos, a eso me refiero, ¿verdad? No sé, en plantas, manchas, una mancha que formaba una simple cara. Es más, si tienen una mancha de alguna cara en su casa, pues sería buenísimo que le tomen una fotografía y nos la suban al Facebook de La Caja de Pandora. Pues bueno, resulta ser que María Pereira encuentra esta mancha cerca del fogón en donde ella se encontraba y estaba bastante asustada, porque ella decía que la mancha sentía que la veía, sentía que tenía vida propia y la mancha la veía. Cada vez era más clara y se veía perfectamente el rostro bien delineado. A ella le parecía que la estaba mirando y además también le parecía que estaba en ese momento teniendo una conexión con ese rostro. Y efectivamente era un rostro humano con una cara triste y una expresión bastante extraña. María trató de borrarlo muchísimas veces, lo que al parecer no le resultó, pues entre más lo limpiaba, más lo raspaba, más lo restregaba, lo que hacía era darle una nitidez increíble al lugar en donde estaba tratando de eliminar el rostro, y más bien se veía mejor. Y cada vez que ella pasaba por ahí, ella sentía que el rostro lo estaba viendo. Cada vez, no sé si a ustedes han tenido esa sensación en algún momento de que hay un cuadro, incluso la foto de la familia de hace muchísimos años. Hay gente que tiene fotos de familiares incluso fallecidos, ¿verdad? De hace muchos años, de esas fotos que cuando uno las ve realmente dan miedo, ciertamente por su vestimenta y demás. Y en cuadros y pinturas usted realmente siente que lo están viendo. Pues bueno, eso sentía María, nada más que ella, además de sentir que la estaba viendo, cada vez más, por más que limpiaba el piso del fogón, aún así seguía sintiendo la presencia del rostro y se veía con más claridad. Fue tal el fenómeno en esa época, ese 23 de agosto de 1927, que la gente empezó a visitar la casa y a hacer comentarios. Con la palabra parapsicología, que en ese momento tal vez todavía no estaba tan desarrollada, los vecinos únicamente especulaban sobre fenómenos paranormales que estaban comenzando a suceder en esa casa, y durante mucho tiempo se volvió una casa de visita en donde la gente pasaba y realmente quería sentir que era que cómo se había formado ese rostro de una manera tan nítida. Pasados 2 o 3 días, para seguir con el relato de haberse formado esta cara,
la cara seguía de una manera desafiante, mirando a todo al que entraba. Resulta ser que Miguel, el hijo de María, ellos tenían un hijo adolescente, estaba harto y cansado de que la gente estuviese pues a cada rato utilizando su casa como un santuario o un museo, ¿verdad? Entonces le dice a Miguel papá en ese momento que si por favor, está sonando ahí, que si por favor es posible, tratar de romper esa conexión que hay con esa cara y con la gente. Entonces él agarra un pico y empieza a destrozarlo, y empieza a destrozar el piso y abre un hueco en el piso, en el trozo así totalmente, en el espacio donde estaba el piso, él empieza a picar y a picar y a picar y a picar el cemento, deshaciéndose completamente de la cara. La familia, pues una vez que ya desapareció el rostro, pues intentaron recobrar su ritmo de vida de una manera tranquila y de una manera completamente diferente. La forma en la que ellos se dan cuenta pocos días después es que llega María a dejarle comida a su hijo, ¿verdad? Que venía llegando tarde del trabajo, le deja la comida puesta en la mesa, le pone, así lo describen ellos incluso, le pone un trapo caliente, ¿verdad? Encima de la comida como para que no se enfríe y el papá y mamá se van a acostar. Cuando el hijo ingresa a cenar, levanta el trapo, ¿verdad? Ve su comida, se sienta, pero a la hora de sentarse, en ese momento vuelve a ver en el mismo lugar en donde habían picado, donde habían hecho hueco, donde habían puesto piso nuevo, en ese momento vuelve a ver y efectivamente estaba el rostro nuevamente del cual ellos se habían tratado de deshacer, pintado en la parte delantera del fogón. El pánico de la familia fue increíble. De hecho, el rostro apareció de manera tosca, ¿verdad? Y eso produjo en la familia un estrés completamente y nuevamente las visitas comenzaron a circular y obviamente pues el hijo le avisó a sus papás, los cuales confesaron tener un escalofrío muy grande y un auténtico miedo porque después de ese acontecimiento las caras comenzaron a salir y cada vez más se parecían a familias, según dice la leyenda o la historia, pues se parecían a familiares que ellos pues habían despedido en algún momento. Según ellos, la primera cara era totalmente terrorífica y estaba también muchas de las similitudes faciales con la familia. Las caras se multiplicaban, incluso cada vez eran más fehacientes y era algo asombroso. El pueblo recibía todos los días multitudes de visitantes que venían de todas partes para ver el fenómeno. A la vez también, pues, había mayor cantidad de estudiosos, periodistas, reporteros, incluso gente sensacionalista. Todo quedó bastante documentado. Después de varias visitas, el profesor Agnes Bender definitivamente certificó que no pudo encontrar alguna señal de fraude y aseguró que se trataba de un muy importante fenómeno de teleplastía. Esto es súper importante, pandorianos. Esto no es solo una historia que se contó, sino que hubo gente que llegó a documentar y precisamente mientras iban llegando los periodistas, más iban documentando. De hecho, se dio la orden de el gobernador civil, el señor Jaime Argumosa, dice que en una reunión en donde citó a muchas personas, ¿verdad? Abogados, reporteros, científicos y demás, pero también citó a personas aficionadas a lo paranormal y a la presencia de muchas personas del pueblo. Y algunas autoridades comenzaron a certificar que ellos escuchaban incluso psicofonías en la casa de los Pereira. Un notario, que esto es algo muy importante, levantó un acta de todo lo que se hizo en esa casa y después de todos los experimentos que se hicieron en la cocina, el suelo fue completamente cuadriculado con medidas exactas y cubierto con un plástico pegado por todos los filos al suelo, ¿verdad? Se tomó una nota de todas las caras que había en el momento de tomarle las pesquisas en cada una de las evidencias ahí, ¿verdad? Que para ellos eran evidencias, puesto que quien lo estaba levantando era un notario. Eran aproximadamente 30. Dentro de la cocina se dejó instalado un
magnetófono con una cinta dispuesta por si se podían grabar algunos ruidos o palabras. Pasados algunos días pandorianos, los científicos creían necesariamente que se procediera inmediatamente al levantamiento de los precintos, entregándose grandes, por grandes dimensiones y grandes cantidades, ¿verdad? Entonces ellos lo que querían era como llegar y certificar lo que habían grabado en el magnetófono, pero también lo que habían recogido con ese sedimento que pegaron en el suelo. Pues bueno, la cosa es que vienen y lo levantan, y la sorpresa que se llevan es que habían las caras aumentado en número. Unas habían cambiado y tenían entre sí grandes diferencias, estilos y características. O sea, se hicieron más rostros. Según el señor Argumosa, había captado una varia gama de voces. El meganectófono había captado varias psicofonías y varias voces y palabras que les eran en algunas ocasiones familiares y otras no. En la actualidad, no se ha tenido suerte de captar un in situ, así es como se dicen, un in situ, que es un acontecimiento paranormal bastante extraño. Sin embargo, en esta ocasión se pudo hacer. Entre los visitantes también vinieron pintores de categoría bastante grande, y ellos mismos decían, si esto fuese un fraude, les gustaría conocer al autor del fraude más grande del mundo, porque definitivamente sería un genio en la pintura. Periodistas, reporteros, pintores, el personal del gobernador, el notario, los científicos y todos los que estuvieron en la casa de este famoso misterio, al día de hoy no han podido descifrar qué fue lo que pasó en el misterio de las caras de Belmez ese 23 de agosto de 1971. Así es que ese es uno de los misterios también que traemos hoy en la Caja de Pandora. La Caja de Pandora. Bueno, y luego de escuchar los misterios de las caras de Belmez, que definitivamente me dejaron pensando, cada vez que uno se topa una mancha que parece un rostro, porque a uno le pasa muchísimo, me dejó pensando mucho en este fenómeno, ¿verdad?, de la teleplastía, en qué tantas veces podría manifestarse, porque realmente si ustedes ven las caras, son no sé, son estilo mancha, por supuesto, ¿verdad? Pero sí tienen facciones bastante definidas. Es un fenómeno bastante interesante, así como este otro que les voy a contar. Tal vez algunos de ustedes no saben que efectivamente en el siglo XII pueda ser que hayamos tenido la visita de algunos reptilianos. ¿Y por qué? Bueno, resulta ser que en el siglo XII, desde ahí salió la historia de los niños verdes, los famosos hermanos verdes. Aparecieron en el siglo XII en un pequeño pueblo, hablando una lengua poco identificable, incluso algunos sonidos guturales y demás. En su momento pues se negaron a comer cualquier cosa que no fuera cáscaras de frijol verde. Los niños describían lugares espectaculares, dicen que siguieron un ruido de luz y que de repente escucharon un ruido muy fuerte, que después cuando aprendieron a hablar inglés lo describieron como una campana. Aparecieron cerca de ese pueblito pequeño, y los expertos analizaron que tenían no solo muchas teorías interesantes, sino que además dentro de esas teorías estaba en si habían sido abducidos, si los devolvieron, si venían de otra dimensión, si simplemente se cruzaron, si venían de un mundo paralelo. Y cuando les enseñaron a hablar inglés, pues ellos empezaron a dar detalles muy, muy interesantes. Pero antes les voy a contar un poquito de la historia de los niños verdes de Banjos. En 1887, en agosto. Qué interesante que la mayoría de fenómenos de este tipo escogen el mes de agosto, ¿verdad?, para aparecer. Tengo 3 de esos que fueron precisamente por esa época y en el mes de agosto. En agosto de 1887, 2 niños desconocidos fueron encontrados cerca de Banjos, del pueblo de Banjos. Supuestamente es una localidad en Barcelona, en España, y unos campesinos que estaban recogiendo cultivos oyeron unos gritos terribles procedentes de la montaña cercana. Los campesinos fueron a investigar y descubrieron a 2 niños, un niño y una niña, que estaban completamente aterrorizados. Imagínense ustedes en este momento dejar a sus hijos en una montaña, solos, ¿verdad? Estaban aterrorizados, ¿verdad?, pegando gritos por todo lado.
y abrazados entre ellos dos cerca de una cueva con una expresión facial completamente de miedo, según describían los campesinos. Ellos estaban gritando en un idioma que no era español y que no parecía ningún idioma de los cuales los campesinos, por lo menos, aunque no lo supieran hablar, hayan escuchado. Sus ropas estaban hechas de misteriosa tela metálica, describían los campesinos, pero lo más extraño fue que la piel de los niños era de color verde. Los niños fueron llevados a la casa después de todo este fenómeno extraño, pues fueron llevados a la casa del campesino, y ese campesino los llevó a la casa de un hombre que era muy respetado en el pueblo para que se hiciera cargo de ellos, ¿verdad? Era un hombre que tenía la posibilidad económica y el prestigio para que se hiciera cargo de los niños en ese momento. Los dos niños pues fueron llevados ahí, y el niño se empezó a enfermar, el varoncito se empezó a enfermar y murió bastante rápido. Sin embargo, la niña finalmente se puso a comer una dieta de verduras crudas, frijoles, como les dije anteriormente. Al inicio solo querían comer matas de frijoles, ni siquiera era el frijol, era la pura hoja de los frijoles, pero después se hizo como un poco vegana, ¿verdad? Y empezó a comer únicamente cosas que procedieran vivas de la tierra, verduras crudas, frijoles crudos, hojas crudas, casi todo crudo en su mayoría. Todo este tiempo, se hizo que al poco tiempo se empezara ella pues a sentir mejor, ya que empezó a alimentarse, aunque fuese de estos alimentos crudos. El niño, como no corrió la misma suerte y decidió no alimentarse, pues ese sí falleció. La extraña niña vivió en el pueblo durante 5 años después de su misteriosa aparición, durante los cuales su piel, que estaba en un tono verduzco, empezó a tornarse de tono pues blanco caucásico, ¿verdad? Normal, y por supuesto empezó a aprender un poquito del idioma del lugar. Sin embargo, ella explicó sus orígenes en ese tiempo y trató de ser lo más amplia posible a la hora de hablar del lugar de donde ella provenía. Dijo que con su hermano habían venido de una tierra sin sol. Ojo, qué interesante como ellos describen el lugar, pandorianos. Dijo que ella con su hermano venía de una tierra sin sol, donde la gente allí era de color verde, viviendo en un perpetuo crepúsculo. Dice que hubo una tierra de luz en su momento, pero era más allá de una gran corriente, según a ella le explicaban, y cuando se preguntó cómo llegó, empezó a tener más información ella y empezó a querer investigar. Resulta que un día vio efectivamente como un río de luz, así es como ella lo describió, y empezó a seguir ese río de luz, en donde fueron de un momento a otro empujados a salir de la cueva. Dice que no sabe quién los empujó ni cómo los empujó, pero sí recibieron como un empujón fuerte, ¿verdad? Que los hizo salir de la cueva en donde estaban. Dice que solo podía decir que oyó un ruido muy fuerte y que fueron empujados violentamente. Entonces, ella y su hermano estaban en la cueva y podían ver una luz al final de la oscuridad. Cuando esta chica fallece, pues obviamente se desvaneció toda la esperanza de tratar de resolver todo este misterio. Hay algunas investigaciones en donde pudieron tomarle varias declaraciones a los niños verdes, ¿verdad? Y la historia tiene variaciones también, como los niños verdes de Whippet de Inglaterra, y en esta ocasión, pues los niños verdes de Banjos en España. Los lugares que la niña describió eran muy interesantes, sin embargo, todo corresponde mucho a la teoría de la Tierra es hueca, donde se dice que hay una civilización con muchísimas personas que viven de esa forma en los suburbios del planeta. Algunos historiadores creen que la historia pues se originó como una especie de leyenda urbana y demás, pero lo importante es que hasta el día de hoy no se ha podido resolver el misterio de los niños verdes de Banjo. La caja de Pandora. Otro de los misterios importantes en la historia de la humanidad son las pirámides. Definitivamente, nosotros como seres humanos tenemos que admitir que al día de hoy nuestra ingeniería, nuestra arquitectura, nuestros profesionales, nuestra maquinaria, lo que sea, no ha sido capaz de reproducir muchas de las estructuras que al día de hoy en el mundo no tienen una explicación, como lo son las pirámides de Egipto, como lo son las líneas de Nazca, como es Stonehenge y muchas otras.
Pero en esta ocasión no les vengo a hablar de las pirámides de Egipto, sino de las pirámides de China. Sí, efectivamente, las pirámides de China. A finales del siglo, la Segunda Guerra Mundial, el piloto de la US Air Force, James Guzman, realizaba una misión de abastecimiento de víveres y provisiones a fuerzas del ejército chino. Pero el motor de su aparato empezó a tener problemas mecánicos, por lo cual le aconsejaron regresar a su base en Assam. Después de sobrepasar la ciudad de Xi'an y con rumbo al sureste, apareció ante su vista una gigantesca pirámide. Guzman no salía de su asombro y tras hacer varias pasadas sobre la pirámide tomó varias fotografías que junto con un informe que él detalló, entregó a sus superiores y por supuesto pues muchos de esos detalles no salieron a la luz, ¿verdad? Sino simplemente algunos pocos de ellos, estos entre los que les voy a leer. Y decía que estaba cerca de llegar a la base de Assam. Este incidente quedó olvidado en los archivos de las Fuerzas Aéreas Americanas. 40 años después volvieron a salir a la luz pública nuevamente las fotografías y la historia gracias al escritor australiano Brian Crowley, quien publicó una de las fotografías de Guzman en uno de los libros que él publicó. En marzo de 1947, finalizada la contienda mundial, el diario New York Times hacía referencia a un avistamiento efectuado por el coronel Maurice Sheehan desde su avión, en el cual, y siempre dentro del marco de las explicaciones y según las declaraciones de este militar, pues llegó a sobrevolar sobre una gigantesca pirámide que alcanzaría los 300 metros de altitud, siendo cada uno de sus lados de 450 metros. De ser cierta esta información, nos hallaríamos ante la mayor pirámide del mundo. Desafortunadamente, pues obviamente muchísima de esta información, ¿verdad?, no ha podido ser completamente investigada debido a que incluso el gobierno chino ha tenido de una manera muy hermética todo este tipo de preguntas. Imagínense ustedes que son 300 metros de altitud y sus lados miden 450 metros. Da un knockout a la mismísima pirámide de Giza en Egipto, que únicamente tiene 147 metros de altura y unos 320 metros de cada uno de sus lados. O sea, la pirámide de China es inmensa. A comienzos del siglo XX, diferentes exploradores y comerciantes como los alemanes Friedrich Schauer, me disculpan si no estoy pronunciando bien el apellido en alemán, y Oscar Mamam dieron testimonio de la presencia de una de ellas y de varios otros fenómenos que estaban a su alrededor, o sea, tal vez muchas otras monumentos megalíticos y además también algunos otros bastante pequeños. La ciudad de Xi'an se dieron cuenta, pues obviamente, de que estaban siendo objeto de investigación y empezaron a hacer un estudio especial y por supuesto hicieron hincapié en estas construcciones colosales que, según el testimonio del piloto norteamericano Maurice, alcanzaban aproximadamente los 300 metros de altitud y obviamente pues era algo más de unos 400 metros de lado. Ante la presión de todos estos testimonios, China efectivamente aceptó que existen montículos de forma semipiramidal, pero no miden más de 50 metros de alto. Y esas historias de las grandes pirámides son únicamente exageraciones. Sin embargo, pues ustedes pueden ver la fotografía aérea, la vamos a tratar de postear en este ratito en el Facebook, la Caja de Pandora, y ahí van a poder ustedes ver la fotografía aérea que tomó en ese momento de la Segunda Guerra este piloto, y por supuesto pues toda cubierta como si fuese una montaña. China lo ha desmentido y dice que ellos que no tienen absolutamente ninguna pirámide. Sin embargo, las investigaciones, los testimonios, los reportes, la gente que ha sobrevolado dice que efectivamente existe en esa localidad una pirámide que mide aproximadamente 300 metros de altitud y algo más de 400 metros de lado. Bueno, y nos quedamos en China,
porque definitivamente otro de los misterios que tenemos dentro de la caja de Pandora por investigar, anótenlo por ahí, es el de la tumba del primer emperador chino, que aunque el lugar no es secreto en cuanto a su ubicación, sabemos dónde está enterrado el primer emperador chino, sí es un gran misterio pendiente por cuanto hasta el día de hoy no se ha podido ingresar a ella. Aunque se sabe en dónde está, como les decía, dentro de la cámara principal es imposible entrar por las grandes cantidades de mercurio que hay dentro. Se dice que dentro de la bóveda está representada toda China y en donde habían ríos y que había muchas edificaciones por dentro y además también mucha de su cultura, pero que incluso habrían ríos de mercurio, por eso es que no se podría ingresar. Aparte del problema del envenenamiento, hay evidencia de mecanismos mecánicos, valga la redundancia, ¿verdad? Y se teme que haya incluso hasta explosivos o trampas. Por eso es que no se ha explorado de una forma tan cizañosa, puesto que tienen muchísimo miedo de que esos explosivos o trampas pues puedan levantarse contra algunos de los arqueólogos o investigadores. No se sabe cuántos niveles reales se tiene y también se especula sobre la magnitud de estos tesoros. Se conoce que en el montículo y debajo de él hay por lo menos aproximadamente 10 cámaras más que podrían estar llenas de tesoros de este emperador. Sin embargo, no se ha podido entrar debido a que fue colocada estratégicamente en ese lugar que está completamente envenenado con mercurio. Las tumbas del emperador chino al día de hoy son un completo misterio. Continuamos acá en nuestro programa especial de la Caja de Pandora. Saludos a todos los que vienen sintonizándonos en este momento. Para los que no sabían, bueno, el martes pasado estuve de vacaciones y este martes tuve un programa especial con la radio. Por eso Pandora no se transmitió de 7 a 8 de la noche. Sin embargo, para no tratar de dejarlos sin algo que nos gusta a ustedes y a mí también, que es el contacto con la radio, pues decidí grabar un programa especial con algunos misterios que al día de hoy no solo no han podido ser resueltos, sino que además sé que van a ser objeto de investigación de muchos de ustedes. Así es que espero que estén tomando nota. Espero cuando regrese de grabar el programa que estoy grabando con la radio, ingresar al Facebook de la Caja de Pandora y ver todos los misterios que ustedes creen que deberíamos de tocar en nuestros próximos programas de esta categoría. Me gustó mucho ver que hay cualquier cantidad de temas interesantes que podemos tocar, cualquier cantidad de programas que podemos empezar a desarrollar bajo esta categoría de una lista de... hemos tocado, para los que no sabían y hemos estado recapitulando un poquito, estuvimos hablando hace un rato, el inicio, sobre todo del misterio del alma, de uno de los misterios más grandes de la humanidad, si es cierto o no que pesa aproximadamente 21 gramos. Hablamos también del misterio de las caras de Belmes, y este misterio fue más una historia de terror que incluso un mismo misterio, pero que al día de hoy está documentado, está incluso por medio de una acta notarial, todas estas caras que se han visto por periodistas, por retratistas, por pintores. El misterio como tal existe, el fenómeno no ha podido ser explicado, sin embargo, fue uno de los que tocamos aquí hoy en la Caja de Pandora. Hablamos también el misterio de los niños verdes. Quiero leer muchos comentarios sobre el misterio de los niños verdes. Vieras a mí cómo me parece que este misterio, tal, más que una leyenda urbana o más que un cuento, podría ser efectivamente un contacto extraterrestre hasta del tercer tipo. Estamos hablando, de niños intraterrestres. Aparecieron simplemente de un momento a otro en nuestra dimensión o en las afueras o en la superficie. Ellos describen un lugar sin sol, describen un lugar oscuro, su piel es verde, comen únicamente alimentos crudos. Se me parecen muchas de las historias de estos relatos, incluso no sé si recuerdan que hubo un tiempo en el que hicimos un programa acá en la Caja de Pandora sobre la Hermandad Blanca.
Y muchos de los testimonios de la gente que se ha topado con los ciudadanos de la Hermandad Blanca describen lugares dentro de la tierra que son lugares 100% habitables, que simplemente es que no tienen contacto con el ser humano, y al no tener sol y al no tener el contacto con el ser humano y al únicamente comer productos verdes de la naturaleza, pues su cuerpo es, su piel se torna ¿cómo decirlo? Se torna un poco verduzca, ¿verdad? Tampoco es que aparecen ahí verde fosforescente, sino que incluso las mismas personas que describieron a los niños estaban diciendo que ellos, bueno, ella, porque uno de los niños falleció, conforme fue avanzando el tiempo, la niña duró 5 años, pero únicamente comía alimentos crudos, nada más hojas de frijol crudo y algunas verduras crudas, ¿verdad? Y describían que este fenómeno con esta niña, empezaron a preguntarle y demás, pues entonces ella empezó a describir el lugar en el que ella vivía, que era debajo de la tierra. Así es que el fenómeno de los niños verdes también fue muy interesante y lo tocamos hace un ratito acá en nuestro programa de La Caja de Pandora. Como les repito, hoy un programa especial, un programa diferente, precisamente porque pues tenía un compromiso con la radio y no quería que pasara una semana sin hacer un programa de La Caja de Pandora. Así es que muchas gracias a toda esa gente que aprecia este ratito que vamos a estar juntos, y si Dios lo permite, el próximo martes estaremos con La Caja de Pandora 100% en vivo. Otro de los fenómenos, para ir recapitulando un poquito, que tocamos aquí en La Caja de Pandora, es la tumba del emperador chino y también las pirámides chinas. Les voy a hablar ahora de otro fenómeno también, o de otra estructura. En esta parte más bien sería una construcción imposible. Sin embargo, es posible, porque Edward Letzkalnin, me disculpan si estoy pronunciando mal, murió y se llevó a la tumba el secreto de cómo un solo hombre, o sea, él, una sola persona, él movía en una noche piedras de hasta 1,000 toneladas sin ayuda. Una sola persona, él movía piedras de hasta 1,000 toneladas sin ayuda. Edward nació en Riga, Latvia, en 1887. Fue un niño bastante enfermizo que no se relacionaba mucho con el resto de sus niños. Su abuelo le enseñó el oficio de masón, picapedrero, supuestamente, ¿verdad? Entre paréntesis lo ponen, y quizás estaba acompañado de algunos conocimientos extra, ¿verdad? De todo eso que le pudo haber enseñado su abuelo masón. Dentro de esos secretos que le pudo haber enseñado, definitivamente le enseñó el de mover, oigan, pongan buena atención, mover en una noche piedras de hasta 1,000 toneladas sin ayuda. Su primer castillo lo construyó en Florida City en 1920, utilizando herramientas rudimentarias sacadas de desagües y vertederos. Las piedras de coralina o calcárea las sacaba de esa misma propiedad. En 1936 compró un terreno de unas 4 hectáreas cerca de Homestead, a unos 15 kilómetros del emplazamiento original. Él solo movió más de 1,100 toneladas de roca en pocos días a esa nueva propiedad. Edward siempre trabajaba por la noche y guardaba un celoso secreto en todas sus actividades. Se dice que incluso para cargar y descargar las piedras utilizó un rudimentario sistema de poleas y trípodes que usó un viejo camión para el transporte. Aunque en realidad nadie vio cómo lo hizo, al día de hoy sigue siendo un gran misterio la piedra de entrada. Hay unas fotografías que les voy a poner de estas piedras en el Facebook de La Caja de Pandora para que ingresen y lo puedan ver, y también para que conozcan a Edward, para que vean que él es un misterio, pero que sí existió. La puerta de entrada consta de un gran bloque de piedra de unas 9 toneladas de peso que descansa sobre una pequeña piedra cilíndrica que a su vez está engastada en los rodamientos de una vieja rueda de camión. El equilibrio es tan perfecto que la puerta se puede mover sin esfuerzo con solo un dedo. Hace unos años los rodamientos de rueda se atascaron por el propio peso y el tiempo, obviamente, y hoy se necesitó una gigantesca grúa hidráulica para alzar la puerta y poder cambiar los rodamientos de dicha puerta. Fue entonces cuando se descubrió la segunda piedra en forma de tarta sobre la cual estaba descansando el bloque principal. Los expertos dicen que de una manera sorprendente
este hallazgo, los hicieron analizar la piedra para ver su composición, llegando a una intrigante conclusión. Pongan atención, pandorianos, que los componentes de esa piedra eran total y enteramente desconocidos y que no procedía de la Tierra. Quizás Edward utilizó una roca o una piedra, como quieren decirle, de origen meteórico, y de ser así, usted se pregunta, ¿cómo la consiguió? ¿Cómo hizo para partirla? ¿Cómo hizo para transportarla? ¿Cómo hizo para acomodar esa piedra que se viese perfectamente? De hecho, les vamos a colocar la fotografía de cómo está colocada ambas piedras y la que pesa 9 toneladas, que incluso él mismo en esa época, sin las herramientas necesarias y sin la maquinaria necesaria, no hubiese podido levantar. Esas fotografías se las vamos a dejar en el Facebook de la Caja de Pandora para que ustedes lo vean en este momento, porque efectivamente el Castillo de Coral es uno de los grandes misterios de la Caja de Pandora. La Caja de Pandora. Continuamos con otro misterio de la humanidad, y es un misterio muy, muy interesante, y es que a raíz de todas las desapariciones, de accidentes, de asesinatos, de muchos misterios que pudimos haber colocado aquí, como los de Jack el Destripador, como de algunos asesinos seriales, misterios paranormales, quise escoger algunos de los cuales ustedes pues no solo puedan tener conocimiento, sino también buscar información en internet para que se den cuenta que efectivamente hay muchas cosas extrañas que pasan en la humanidad que quedan registrados. Pero como siempre nos dicen, de hecho en el momento, este fin de semana que estuve con una amiga trabajando en esto, y ella me decía, hay cualquier cantidad de blogs, de páginas interesantes, de cualquier cantidad de documentos que uno podría colocar en internet para poder tener explicación de muchas cosas. Incluso cuando usted se mete a ciertas ramas de la internet, pues encuentra muchísima más documentación para poder usted hablar de ese tipo de fenómenos. Sin embargo, la gente le resta credibilidad a esa información porque no está en las páginas oficiales. Es decir, si no está, qué sé yo, en History Channel, entonces es mentira. Si no está en Discovery Channel, es mentira. Si está en el blog de ocultismo, entonces es malo y entonces es mentira, ¿verdad? Entonces hay muchas páginas muy interesantes que únicamente la capacidad de ustedes, pandorianos, para poder discernir entre una información u otra es la que le va a dar la veracidad a la página. ¿Qué quiere decir con esto? El día de mañana, alguien, y Dios lo permita así sea, Pandora sea un programa muy famoso y tengamos repetidoras a nivel mundial y demás, y podamos documentar alguna historia que le suceda a alguno de ustedes, y resulta ser que yo la doy a conocer en la Caja de Pandora, mucha gente podría desacreditar la historia porque precisamente la Caja de Pandora no es un programa fiable para muchas de las personas que están acostumbradas a buscar los medios fiables. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que obviamente muchas de las historias, muchos de los misterios de los cuales estamos hablando hoy no se los van a encontrar en los medios fidedignos, o por lo menos los medios que usted cree que son fidedignos, CNN, no sé, ABC o como se llame, NBC, no sé. El asunto es que hay que buscar la información, y para buscar misterios hay que tener mucho cuidado. Sí, efectivamente, hay muchas cosas muy sensacionalistas, sí, hay historias que definitivamente, se siente en su redacción, se siente en su forma de relatar el hecho, que podría estar tratándose hasta de un creepypasta o incluso de muchas cosas que realmente la gente pues está inventando. Hay otros sitios que sí son muy interesantes y que definitivamente lanzan historias muy, muy buenas que podrían ser comprobables. Con esto nada más me detuve un poquito como para que ustedes traten de buscar siempre por todo lado la información y hacerse su propio criterio sin descartar ningún fenómeno. En esta ocasión no les voy a hablar de un fenómeno propiamente, sino de un incidente. Un misterio muy grande que hay alrededor de el incidente del paso del Diatlov. No sé si lo estoy pronunciando bien. Ya saben que tengo problemas con el alemán, con el ruso, con el rumano y con todas esas
lenguas extrañas a las cuales admiro mucho, me encantaría hablar ese idioma, pero en este momento me cuesta. Así es que lo pueden buscar como el incidente del paso Dyatlov y literalmente les voy a decir de qué se trata, se lo voy a leer literalmente. El grupo de excursionistas que se encargó de ser los protagonistas de esta historia, solo les voy a decir el primer nombre porque los apellidos para mí son impronunciables, son demasiadas consonantes juntas. Entonces les voy a decir que Igor, Zinaida, Laudilma, Alexandra, Rustem, Yuri, Nicolás, Alexander y otros 3 Yuri fueron los protagonistas de un grupo de excursionistas que formaban parte precisamente de una excursión a través de las cordilleras de los Urales. Eran 8 hombres y 2 mujeres, casi todos estudiantes del Instituto Politécnico de Urales, y su travesía definitivamente fue catalogada de categoría 3, ya que las condiciones climatológicas y del terreno pues hacían bastante dura la excursión. El objetivo en ese momento era alcanzar el monte Hortenten, situado a 12 kilómetros más al norte del paso de Dyatlov, y regresar el día 12 de febrero a Bizhahi, que es el lugar de donde ellos, al lugar al que ellos querían llegar. El grupo llegó a la ciudad de Ibadal el 25 de enero, donde definitivamente había un invierno terrible, ¿verdad? De esos típicos inviernos rusos, y estaba totalmente la estación completamente pegada de nieve por absolutamente todo lado. Sin embargo, pues ellos decidieron continuar y el paisaje era blanco de nevadas intensas por absolutamente todo el lado. Preguntaron si algún transporte los podría llevar a este lugar de Bizanji, y lo último que tienen los registros al norte de esta zona de Urales, pues es lo siguiente que les voy a contar. El día 27 de enero iniciaron la marcha a pie hasta el monte de Hortenten, pero esta muchacha, Yurin Yudin, a causa de su enfermedad, no pudo mantener el ritmo de los demás y decidió regresar a Ibadal. El grupo se había reducido aproximadamente a 9 personas. El 31 de enero se internaron por los tramos de las altas zonas de los Urales y tuvieron que hacer uso de su equipo de escalada para poder rebalsar toda la zona que estaban en ese momento para poder llegar al valle, donde podían reabastecerse de pues víveres, materiales, descansar y todo lo que necesitaran para el regreso. El 1 de febrero, pandorianos se dispusieron a cruzar el paso de la montaña para alcanzar el campamento que estaba completamente al otro lado, pero a causa del mal tiempo se vieron más bien envueltos en una super tormenta con fuertes rachas de viento y de nieve, quedando totalmente desorientados, desviándose a través de los tramos situados hacia el oeste del paso que conducía más bien hacia la cima de la montaña. Cuando fueron conscientes de su grave equivocación, decidieron detenerse y montar las tiendas de campaña, ya que pues la tormenta estaba empeorando, y así iban a esperar al día siguiente y poder coger la ruta correcta. De alguna u otra forma, no saben cómo, pero empezaron a caminar como si fuese en círculo, por decirlo así, hasta que se dieron cuenta y dijeron, no, la verdad es que aquí mejor vamos a parar, vamos a sacar las tiendas y esperemos al día siguiente que con la luz del sol pues podamos nosotros tener la ruta que estamos queriendo recorrer. Se esperaba que Dyatlov enviara un telegrama que confirmara el regreso de los excursionistas a Binsaín antes del 12 de febrero, pero ese telegrama jamás se recibió. Los familiares y los amigos de los jóvenes aventureros, al no recibir noticias de ellos, pues se pusieron prestos a montar, ¿verdad? Todo un equipo y un grupo de rescate para que fuera recorriendo la ruta programada y ver qué había sucedido con los excursionistas. Dicho grupo de rescate estaba formado por alumnos voluntarios y miembros del profesorado del Instituto Politécnico de Urales, de donde eran estos muchachos que se perdieron. Iniciaron la búsqueda el día 20 de febrero. Días más tarde, miembros del ejército se unieron incluso al equipo de búsqueda y al rescate, ¿verdad? De estos 9 excursionistas, aportando no solo efectivos, ¿verdad? A pie, sino también 2 helicópteros.
Posteriormente se encontraron una terrible sorpresa el 26 de febrero, cuando la patrulla de rescate encontró el campamento abandonado y en muy mal estado, junto a la ladera del Monte Clocat. Las tiendas de campaña presentaban múltiples daños y en la nieve se podían distinguir huellas de los excursionistas en direcciones a un bosque que se hallaba a unos 2 kilómetros de distancia. Entonces, en el sentido contrario de la ruta en la que ellos estaban, en la que habían establecido, se detectaron en el bosque y comprobaron que a pocos metros de distancia las huellas se perdían ocultas bajo un grueso manto de nieve, perdiendo así el rastro de absolutamente todos los desaparecidos. O sea, encontraron huellas de una manera desordenada por todo lado y pues el grupo empezó a continuar su marcha y se dieron diferentes tipos de macabras escenas. Se adentraron en el bosque y comprobaron que a pocos metros de distancia las huellas no solo se perdían, sino que además pudieron encontrar el rastro de uno de los excursionistas. Se dieron en ese momento pues todos los restos y empezaron a encontrar pequeñas, pequeñas situaciones, pequeños pedazos, de ropa, zapatos, todo como ellos lo iban dejando, ¿verdad? En ese momento siguieron rastreando y se dieron cuenta que había ropa interior térmica. Siguieron el rastro de la zona hallando un cuerpo sin vida. Por la posición de los cadáveres, la cara de estos cadáveres en el campamento pues daba la sensación de que habían caído fulminados mientras huían despavoridos de algo, fuese lo que fuese. Los cuerpos sin vida del resto de los integrantes del grupo no fueron hallados hasta 2 meses después de haberse iniciado los trabajos de rescate. Entonces, les resumo qué es lo que dice. Por ejemplo, la autopsia de los 5 primeros cuerpos encontrados. Al parecer, en el campamento en el que ellos estaban, algo los asustó, algo los atacó, algo les pasó, que empezaron a correr en todas direcciones y se encontraron los cuerpos sin ropa, ¿verdad? Que iban dejando ahí pues su rastro y los encontraron algunos mutilados y otros cuerpos del todo no los encontraron. En la autopsia, estos primeros 5 cuerpos encontrados reveló que no había lesiones que hubiesen podido provocar la muerte de ninguno de ellos. Y en un principio se mantuvo obviamente la hipótesis por muerte por el frío, por hipotermia. Pero las autopsias de los otros cuerpos hallados más tarde cambió totalmente de una manera drástica esa investigación. 3 de los fallecidos mostraban lesiones mortales. Uno de ellos presentaba importantes daños en el cráneo y los otros 2 mostraban sendas fracturas en las cajas torácicas que parecían haber sido inducidas por causa de atropello de un vehículo que estuviese circulando a gran velocidad. Ninguno de ellos presentaba lesiones superficiales, exceptuando una de las muchachas a las cuales les faltaba la lengua. Una de las primeras hipótesis pandorianos que fue que ellos tuvieron, pues fue que bajaron y fue un grupo de indígenas Mansi. Dice que muy posiblemente fueron ellos quienes los atacaron y que fueron estrangulados y que por eso había efectivamente lesiones en el pecho y en el cráneo de algunos de ellos. Sin embargo, esa versión pues no ha podido ser completamente investigada, ¿verdad? Y que obviamente pues los que están en todas las pesquisas oficiales dicen que efectivamente todo lo que sucedió ahí al día de hoy es un gran misterio, ya que según declaraciones 3 excursionistas pues habían perecido de hipotermia, pero los demás, los que pudieron encontrar, efectivamente no fueron así. El paso de Daitov permaneció cerrado durante más de 3 años, aunque muchos dicen que estos indígenas pudieron haber sido la causa de la muerte de estos excursionistas. Hay muchos otros que son los que se encargan de la tendencia paranormal, quien dice que creen más bien que un animal que precisamente no pertenece ni a la familia de los lobos ni tampoco a la familia de los osos, pudo haberlos atacado. Sin embargo, el detalle de que sus pertenencias estuvieran desplegadas de esa forma, que incluso los calzoncillos térmicos estaban quitados del cuerpo de algunos de ellos, pues fue un detalle bastante interesante. Y además también que la mayoría, pues, o por lo menos los cuerpos que encontraron, no tenían ninguna lesión física por la cual haber muerto y tampoco debieron haber muerto de hipotermia. El único detalle interesante
además, además del golpe en el cráneo de uno de los excursionistas y de la fractura del pecho de otro de los excursionistas, es que a una de las chicas pues le hacía falta la lengua. Al día de hoy, esos son algunas de las pesquisas que hay en el incidente del paso de Daitov. No se ha podido determinar cuál fue la causa exacta de la muerte de estos excursionistas, y hay muchas otras teorías. De hecho, hay una muy interesante que dice que hay un estudio en donde hablan de uno de los cuerpos que no tenía tráquea y que también le hacían falta algunos huesos del cuerpo, que eso no salió obviamente pues en las autopsias declaradas, pero que le hacían falta algunos huesos del cuerpo y que también tenía la tráquea, le faltaba el hueso de la tráquea, y que no tenía ninguna incisión. O sea, si le faltaba el hueso de la tráquea, tuvieron que haberle abierto por algún lado para poderla sacar. Pues al parecer uno de los cuerpos le hacían falta partes de huesos y no tenía ningún orificio por el cual hubiese salido. Otras de las opiniones dicen que además de macabra la historia, hay muchas cosas y muchos detalles importantes en este paso, que ya hay muchos otros excursionistas que han manifestado tener en su momento pues información sobre fenómenos de abducción e incluso fenómenos paranormales cerca del sitio. Este incidente, el incidente de Daitov, es uno de los incidentes que están dentro de los grandes misterios de la historia. La caja de Pandora. Bueno, y precisamente dejé uno de los últimos misterios, ya para ir finalizando con este programa especial de la Caja de Pandora, especial únicamente por este martes. El próximo martes ya todo regresa a la normalidad, y de 7 a 9 de la noche vamos a estar igual, si Dios lo permite, al aire con otro de los temas muy importantes de nuestro programa. Dejé para el final, los vamos a ver en otro momento en la Caja de Pandora de una manera más amplia, pero es muy interesante y muy misterioso los fenómenos forteanos. Se llaman los fenómenos forteanos a cualquier fenómeno paranormal o extraño que parezca desafiar una explicación natural, como son las lluvias de ranas, las lluvias de peces, piedras, aves muertas, carnes o culebras, entre otras rarezas, y de las que Charlie Ford llegó a recopilar miles de datos sobre este tipo de lluvias caídas en la multitud de sitios alrededor del mundo. Desconcentrantes experiencias religiosas, estigmas, bolas de fuego, hay cualquier cantidad de fenómenos forteanos que nosotros podríamos citar, combustión espontánea, ovnis, actividad poltergeist, criaturas monstruosas. Es un tema bastante grande. Sin embargo, yo me voy a despedir con uno de los misterios más importantes, tal vez no, porque hay otros más importantes, pero este es bastante bueno. Ford, en ese momento, para que sepan ustedes quién es el creador de esto, se ganaba la vida como periodista hasta sus 40 años, cuando una herencia le permite dejar el trabajo y dedicar el resto de su vida a reunir y catalogar obstinadamente fenómenos extraños que no tenían explicación, que su mayoría de veces encontró revisando periódicos científicos y bastante populares en el Museo Británico y en la Biblioteca Pública de Nueva York. Ford llegó a reunir más de 60,000 notas donde cuenta de extrañas lluvias caídas en distintos sitios del planeta. En el archivo Ford hay aprobadas lluvias de peces sobre Londres y otras ciudades, lluvias rojas, lluvias negras, lluvias amarillas, lluvias de ranas, caídas de enormes bloques de hielo, lluvias de carne, de trozos de algodón, lluvias de lodo, de arena, de extrañas sustancias fibrosas que se han llamado cabello de ángel o cabello de la Virgen, de cilindros metálicos, las grandes piezas metálicas de materiales extraños y también lluvias de sangre. Algunos ejemplos están en sus publicaciones, pero hoy, como uno de los misterios, les voy a dejar este. En Londres, en la tarde del 5 de mayo de 1848, cayó una extraña lluvia. Lo que voy a leer está escrito textualmente por el señor Ford.
Traducida textualmente de la nota de Charles Ford, dice lo siguiente: a las 5 de la tarde, el cielo estaba apacible sobre la ciudad de Londres. De pronto, sin previo aviso, comenzó a soplar un fuerte vendaval que hizo volar todos los sombreros. El sol se apagó y una oscura densa se desplomó sobre la ciudad. Apenas se podía ver 2 pasos. A partir de ese momento comenzó a caer desde lo alto un caprocio chubasco de agua y peces. Durante casi 1 hora cayeron miles y miles de pequeños peces de unos 15 centímetros de largo, de color plateado y de grandes aletas. Examinados por la especie, eran pequeños expertos, no pudieron ser reconocidos los peces de los cuales estaban cayendo del cielo. Se enviaron muestras a todas las universidades de Inglaterra y ninguna pudo decir de qué especie eran esos famosos peces. Finalmente, una comunicación llegada desde el Cairo afirmaba y firmado por el decano de la Facultad de Ciencias Naturales de esa ciudad, informó que esos peces correspondían a una especie de agua dulce que prolifera en el mar de Galilea. No se pudo explicar cómo habían caído sobre Londres esos peces que los palestinos llamaban pez de San Pedro. En agosto de 1894, miles de medusas grandes como un chelín fueron señaladas sobre la ciudad de Bath en Inglaterra. En el mismo momento, no lejos de ahí, en Wingham, cayó una lluvia de pequeñas granitas. En una nota tomada del Complex Rendus, Ford anota que la sustancia negra caída entre ríos de Argentina y el 30 de junio de 1880 recuerda a ciertas formas de el lignito, que es un color negro verduzco, similar a otra precipitación que también hubo en Francia. Aquí, esto que les acabo de describir, es uno de estos fenómenos forteanos, ¿verdad?, que describe el señor Ford, ¿verdad?, en el 5 de mayo de 1848. Qué interesante saber cómo esa lluvia de peces de 15 centímetros de largo, cuyos científicos no podían saber de dónde provenía, conforme se hicieron los estudios, se dieran cuenta que eran peces, que los peces que cayeron en Londres eran los peces que los palestinos llamaban pez de San Pedro. O sea, pertenecían y proliferaban en el mar de Galilea. ¿Cómo una lluvia de peces de 15 centímetros del mar de Galilea, de la raza o llamados por los palestinos el pez de San Pedro, hace una lluvia tan increíblemente relatada el 5 de mayo de 1848, pero en Londres? Es un fenómeno muy interesante. Para los que son creyentes y religiosos, podría ser un fenómeno también a investigar, muy, muy interesante. Como fenómenos forteanos, hay muchísimos otros. En el año 458, según Julius Obsequius, llovió en Italia carne en grandes y pequeños trozos, los cuales quedaron sobre el suelo durante mucho tiempo, sin pudrirse y sin cambiar de color ni de olor. Dice Laikosnes que en Sajonia se produjo una vez una lluvia de peces también, que en tiempos del emperador Ludovico durante 3 días y 3 noches llovió sangre. También está registrado en el año 989, bajo el reinado del emperador Otón III, de este nombre. Dice las crónicas que llovió trigo. Ese mismo año cayó nieve roja con sangre cerca de Venecia, y tras la muerte de Charles Ford, las lluvias acontecidas fueron más insólitas que incluso las que él describió. Los describen como chaparrones de telaraña, mojando pueblos y ciudades. También estaban desconcertados todos los fenómenos y todos los meteorólogos del mundo entero, que no tenían explicación a tan inusual fenómeno. La caída más frecuente es la de trozos de hielo, que en alguna ocasión pesan aproximadamente hasta 45 kilogramos. A estos le siguen caídas de rana, caídas de peces, caídas de cangrejos, que parecen preferir ambientes fríos como los del norte de Gran Bretaña a la hora de caer. Ford recopiló todas sus investigaciones en libros como el libro Maldito de Ford en 1919, Nuevas Tierras 1923, Mirat 1931 y Talentos Extravagantes en 1932. Vamos a ampliar después en otra caja de Pandora muchísimo más sobre fenómenos forteanos, porque realmente son fenómenos muy interesantes que podrían darnos muchísimo material. Pandorianos, muchísimas gracias por estar conmigo hoy.
con las disculpas del caso, ¿verdad? Porque tuvimos un programa especial de 7 a 8 de OK Radio, un programa de chicas del cual estuve yo participando y que por supuesto también me divertí muchísimo, así es que muchísimas gracias a la gente de Saba por invitarme. De 8 a 9 de la noche quise por lo menos tener contacto un ratito con ustedes y dejarles para esta semana, como siempre les dejo tarea, una lista de fenómenos muy interesantes, así es que sé que muchos de ustedes a partir de este momento van a empezar a buscar en esa lista de fenómenos interesantes todo lo que hemos conversado hoy en esta hora especial de la Caja de Pandora. Recuerden, el próximo martes de 7 a 9 de la noche